Bueno, y ahora vamos a continuar. Llega un momento que para mí es un poco, podríamos decir que incómodo, porque tiene que ver con autopresentarme. Bien, porque voy a ser el próximo speaker del día de hoy para traerles algo muy específico y muy puntual que queríamos. Nos parecía que dado el alcance de este evento tenía muchísimo sentido compartírselos, que es la encuesta del estado del UX Research en Latam para 2024. Bien, entonces, denme un segundo que voy a compartir aquí y ya se debería estar viendo. Bien, perfecto. Ahí me dicen que se está viendo ok. Entonces, como les comentaba, desde ProAction lanzamos una iniciativa este año justamente en conjunto con lo que es este evento de UX Research Conference Latam 2024 y el objetivo era entender dónde estaba parado el research específicamente de los países de Latinoamérica. ¿En qué estado estaba la disciplina? ¿Cuáles eran los desafíos, los problemas? ¿Cuál era la visión de los profesionales que tanto eran profesionales específicos de research como personas que hacían research dentro del ambiente de UX? Pero antes de entrar específicamente en esos resultados, me voy a presentar un poquito. Bueno, mi nombre es Luciano Laveglia, me han escuchado a lo largo del día de hoy. Soy Head of UX Practice de ProAction, ¿bien? Que es una consultora B2B especializada en temas de CX y UX con una larga trayectoria en toda Latinoamérica, trabajando con empresas regionales y particularmente yo tengo una trayectoria de más de 10 años acompañando empresas globales y regionales, también startups en implementación de proyectos de research específicamente, pero también otros tipos de proyectos de UX y de transformación digital dentro de la región. Bien, además, soy profesor dentro de la diplomatura de la Universidad de Blas Pascal, dos diplomaturas de la Universidad de Blas Pascal, específicamente en temas de research. Entonces, con este interés realmente lo que motivó todo este evento era entender la situación a nivel regional y poder traer speakers que, como hacían recién Miguel y Eli, nos trajesen una visión de cómo empresas regionales de LATAM, de diferentes países, speakers de Chile, speakers de Perú, speakers de Colombia, speakers de Argentina, cómo en cada uno de esos países se estaba implementando el UX Research, qué desafíos se estaban encontrando, en qué estado estaban las compañías. Y un poco para acompañar eso dijimos, ok, es un evento de research, tiene que haber datos, ¿no? Tiene que haber métricas, tenemos que entender un poco la situación y hacer una reflexión interna. Y nada mejor que hacerlo que con una encuesta, diríamos muy del lado de research, ¿no? Entonces, realizamos una encuesta que tuvo una respuesta de más de 200, perdón, de 211, el tamaño de la muestra es 211 profesionales de UX, bien, todos profesionales que realizan research en la región, todos profesionales de LATAM. Es una encuesta que se realizó de forma online, tanto a través de emailing que se difundió y redes sociales. Y obviamente, primero que nada, agradecerles si algunos de ustedes participaron de esta encuesta, que sé que muchos lo hicieron, sé que los speakers lo hicieron también, así que agradecerles a todos ellos y a ustedes los que hayan participado por darnos la oportunidad de presentar esta información. Entonces, lo primero que quiero entender es, ok, ¿cuál es el panorama de composición de estas personas que realizan research dentro de la región? Y primero tenemos el tema de, obviamente, lugar de residencia, y como van a ver, es una encuesta que tiene un sesgo hacia personas y profesionales de Argentina. Esto es un poco por la composición que teníamos nosotros de difusión de la muestra. Bien, y esto es interesante también porque Argentina es uno de los mercados, también con Colombia, con Chile, un poco México, son mercados muy importantes en el tema de UX a nivel regional. Y obviamente son respuestas, por eso muy interesantes las que están trayendo los usuarios. Tenemos representación también de Colombia, tenemos representación de México, del Perú, de Chile y de otros mercados. Lo segundo que queríamos entender era, ok, de los respondentes de la encuesta, ¿cuáles son los roles, bien, o los lugares donde están ejecutando el research? Y tenemos que la gran mayoría, el 67% de los respondentes, son personas que trabajan en una organización, bien, de producto digital, bien, o una organización que provee un servicio, bien, UX.
digital. Es decir, estamos hablando de, ya sea vamos ahora a ver los verticales, banca, tecnología, etcétera, pero son empresas, profesionales que están trabajando en ese tipo de empresas. Luego, con un porcentaje menor, tenemos tanto profesionales del research independientes, lo que diríamos con un 11%, digamos, trabajadores freelance e independientes del research, y un 22% que son trabajadores dentro de consultoras o agencias UX y X, que un poco lo quiero comentar, conectar con lo que decía Fran en las charlas de la mañana. Justamente tiene que ver con la perspectiva esta y visión doble, bien de la visión externa del research y la visión interna del research de los equipos que están en la organización. Entonces, un poco acá y en esta encuesta estamos contemplando ambas perspectivas. Si estamos hablando de tamaños de las organizaciones donde trabajan estos profesionales, tenemos una muy buena distribución, bien, entre empresas muy grandes de más de 5.000 empleados, con un 20%, también con el mismo porcentaje empresas entre 1.000 y 5.000 empleados, y luego tenemos ya rangos de empresas entre 100 y 500, entre 11 y 100 ya con 18% bajando y 8% 1 y 10. Bien, entonces tenemos una representación más importante en empresas de tamaños importantes, bien, más de 1.000 personas componen, empresas de más de 1.000 personas componen el 40% de los respondentes, así que en ese sentido, obviamente la representación de ese tipo de organizaciones es importante, lo cual va a traer luz en algunas cosas que voy a comentar más adelante, de implementación de algunos tipos de roles que uno pensaría que tal vez en organizaciones tan grandes estarían más implementados, y por ahí nos llevemos una sorpresa. ¿Cuáles son las funciones de los profesionales que participaron de la encuesta? Bueno, tenemos lógico para un evento de research, lógico para una encuesta que trata sobre temas de research, tenemos muchos researchers y UX, pero también tenemos muchos diseñadores. Bien, 25%, uno de cada cuatro respondentes de la encuesta, su rol principal es de diseño UX UI. Bien, son personas que hacen research, porque todos los respondentes son personas que realizan research UX, pero estos diseñadores y otros perfiles lo realizan como una tarea secundaria. Bien, no es su tarea primaria la realización del research, como sería para el caso de Researchers UX con rol principal de Research UX, sino que tienen como hacer research como una tarea secundaria dentro de otras tareas o otras actividades que tienen en su rol. Es interesante esto para ver la diversidad, bien, que tenemos de personas que hacen research. En el research no hoy en día y crecientemente no responde solamente a los researchers UX. Una parte del research es realizada por researchers especializados, pero vemos que eso es menos del 50%. El resto son personas que hacen research y hacen research UX, pero lo hacen dentro de un esquema de trabajo donde están cumpliendo otros roles. Yendo a eso, queríamos entrar tampoco el nivel, un poco también el nivel de seniority, bien, que teníamos dentro de los respondentes y vemos que hay un nivel de seniority bastante alto entre las respuestas que hemos tenido. Casi 50% de los respondentes cumplen un rol senior, bien en sus organizaciones, y un 20% cumplen roles de liderazgo, bien como líderes de equipo o jefes de área. Entonces estamos hablando de casi un 70% de profesionales que están en roles realmente con bastante ya experiencia de trabajo dentro de research. Los sectores tuvimos realmente una representación muy importante de banca, de finanzas y de tecnología, bien como sectores muy importantes dentro de lo que es la ejecución del research. Esto está muy conectado donde tenemos más presencia de producto digital, es común que tengamos, y más capacidad de inversión, es común que tengamos más presencia de researchers y de personas que están realizando research. Bien, entonces fueron los sectores principales sobre los cuales pudimos sondar. Y luego si hablamos de cuántos años de experiencia tienen las personas que participaron de la encuesta, vemos que básicamente el mayor porcentaje es entre personas de 2 y 3 años de experiencia ya llevan haciendo research. No estamos hablando de que sean personas con 2 o 3 años de experiencia laboral, sino que estamos hablando de que son personas que tienen 2 o 3 años de experiencia haciendo específicamente research UX. Bien. Y luego ya tenemos personas tal vez con 4, 5, 6 años y a partir de ahí empieza a decrecer fuertemente lo que es la cantidad de experiencia que tienen las personas participantes de la encuesta. Finalmente, nos interesaba mucho entender cómo las personas dentro de la TAM
se están formando para adquirir estos conocimientos de research. Muy vinculado a muchas preguntas que venían hoy de dónde puedo conseguir más bibliografía de research específica, dónde hay formación puntual, dónde hay cursos que pueda tomar de research específico. Bien, hay una gran necesidad de material en español, bien, que también hemos tenido, y vemos que un buen porcentaje, 26%, de los respondentes fueron autodidactas, es decir, son personas que aprendieron el research de forma sin un aprendizaje formal. Solo el 28% tuvo un aprendizaje formal y un 30% realizó cursos de especialización. Bien, es decir, un curso específico para, siendo un profesional ya tal vez de UX, especializarse en research, pero no hizo un aprendizaje formal, tal vez universitario o terciario específico de research. Bien. Y un 12%, increíblemente, directamente aprendieron realizando research. Bien, que es muy común, vemos 12% es un número significativo, un porcentaje significativo de los respondentes, aprendieron en on the job. Bien, realizando el research. Fueron, de esa manera, trabajo en el equipo, fueron incorporando las diferentes habilidades y conocimientos necesarios para realizar research. Entonces, realmente acá hay una oportunidad muy importante de profesionalización del research en la región y de adquisición de mayores capacidades de research, mayores capacidades técnicas y conocimientos técnicos de research como para profundizar. Entonces, quería traer también información sobre el tema de la especialización del research. Hablábamos que un poco atrás tenemos un montón de perfiles que realmente realizan research. Bien, tenemos un montón de perfiles de diferentes tipos. Hablábamos de diseñadores, había personas también de CX, personas de marketing que estaban haciendo UX research también dentro de sus roles, además de los researchers especializados. Entonces, queríamos por un momento enfocarnos en esos researchers especializados, es decir, en esas personas que tienen dentro de su rol como denominación explícita ser researcher UX. Bien, ese es su rol primordial, su función principal dentro de la organización. Y vemos que el 67% de las organizaciones, bien representadas por los respondentes, tienen este tipo de rol específico de researcher UX. Es decir, en un 31% respondió que en su organización no existe un rol que sea específico de UX Research. No existe un rol específico de UX Research. Es decir, volvíamos a lo de antes, el research lo realizan otras personas y otros profesionales que son aledaños al tema de UX y que van a realizar el research en caso de que sea necesario. Bien, pero en 31% de las organizaciones de los respondentes no hay un researcher con el rol específico, función principal de researcher. A estos mismos respondentes, a los que efectivamente respondieron que sí había researchers específicos dentro de sus organizaciones, vemos que si vemos en cuanto a volumen de cantidad de researchers específicos, la gran mayoría se concentra entre 1 y 5. Bien, tenemos un 65% de los respondentes dentro de los que tienen en sus organizaciones researchers específicos con entre 1 y 5 researchers. Siendo que, recordemos que estamos viendo que 40% de las organizaciones, bien, de los respondentes eran de más de 1000 empleados. Es decir, estamos hablando de organizaciones grandes a nivel regional. Pero de todas formas tenemos un 65% que solamente tiene entre 1 y 5 researchers especializados. Otra cuestión que queríamos entender, bien, era por cuánto tiempo este rol de researcher especializado se viene teniendo en estas organizaciones. Bien. Entonces, esto es en cuanto a años, bien, podemos ver que la gran mayoría entran dentro de los primeros 4 años, es decir, recién es bastante reciente. Solo el 3% responde que hace más de 7 años que existe en su organización este rol de researcher especializado. Es decir, es algo bastante reciente. Solo el 3% dice que es hace más de 7 años. Y solo el 16% entre 4 y 7 años. Es decir, para la gran mayoría de respondentes, esta presencia de un researcher especializado dentro de sus equipos es algo que lleva 4 años o menos. Es algo realmente muy reciente. Y el research específico está muy abocado dentro de las áreas de user experience. Es decir, a quién reporta, bien, a qué área reporta estos researchers específicos, estas personas que tienen perfil de researcher y tienen título de researcher,
Bueno, mayormente reportan a User Experience, bien, al área de UX de la organización. En menor medida, bastante menor medida, reportan a diseño o a un área específica de research que se haya compuesto como tal, que tiene su área separada, o a producto, bien, que son las otras tres áreas donde más reportan los researchers que no sean User Experience. User Experience es por lejos el área donde más se encuentran los researchers con perfil de researcher específico. Pero obviamente, y esto conectando con varias charlas que tuvimos, lo comentaban Miguel y Eli en su charla en cuanto a que querían empezar a implementar y a profundizar el Research Ops en el BCP, lo comentaba Sebas en su charla, en la charla que dio inicio al evento en cuanto a la perspectiva que tienen desde despegar. Bien, hay otros perfiles que no son los perfiles de researcher, de persona que realiza la investigación y está especializada en eso, sino que son perfiles de Research Ops. Bien, y un poco queríamos entender cuál es el alcance de estos perfiles de Research Ops. Bueno, es bastante bajo todavía. Bien, si intentamos entender y le preguntamos a los participantes de la encuesta si en sus organizaciones había alguien con el perfil de Research Ops, el 82% respondió que no. Bien. Entonces, incluso comparado con la penetración de researchers específicos, el Research Ops es algo todavía reservado a muy pocas organizaciones. Y de vuelta recordemos que 40% de las organizaciones, estamos hablando de organizaciones de más de 1000 empleados. Es decir, organizaciones que tienen un nivel de estructura mediano o grande, bien, a nivel regional. Pero de todas formas, en la gran mayoría de esas organizaciones, bien, sigue sin haber un perfil específico de Research Ops. A los que sí respondieron, a este 12%, perdón, que respondió que sí tenían perfiles específicos y dedicados de Research Ops, bien, cuando les preguntamos, ok, ¿cuántas personas ocupan ese perfil? Es aún más limitado que con researchers específicos. Entre 1 y 5, bien, personas ocupan el rol de Research Ops para un 68% de los respondentes en sus organizaciones. Y si vemos cuánto tiempo lleva Research Ops, acá yo la verdad que viendo las respuestas me llegó una sorpresa. Bien, porque parece que las organizaciones que adoptaron Research Ops bastante fueron medianamente early adopters. Bien, porque tenemos organizaciones entre 4 a más de 7 años, tenemos el 17% de los respondentes. Bien, lo cual es un volumen significativo teniendo en cuenta lo reciente que es esta instauración de Research Ops y todavía la baja penetración que tiene, como veíamos antes, en las empresas a nivel regional. Es un perfil que todavía falta bastante para que se vaya a sentar, pero las empresas que lo vienen haciendo ya hace un tiempo. Bien. Hay obviamente gente que se está sumando ahora, entre 2 y 4 años que implementaron Research Ops en sus organizaciones, bien, pero tenemos un volumen importante que lo ha implementado ya hace más de 4 años. Y nos interesaba también, ok, vimos un poco cuál es la perspectiva dentro de las personas que son especialistas en research, vimos la perspectiva que se tiene en las organizaciones en la TAM de las personas que hacen research ops, pero queríamos entender también la perspectiva de lo que acá estamos llamando PWDR, que es People Who Do Research, que en castellano es personas que hacen research, ¿bien? Que no son researchers especializados. Bien, son los roles que veíamos antes de diseñadores UX UI, personas de CX, que también hacen de forma colateral como alguna tarea adicional dentro de su rol Research UX cuando se necesita. Entonces, estas personas también hacen research y obviamente es muy importante contemplarlas porque son un volumen importante en las organizaciones. De hecho, cuando hablábamos de cuántas personas, cuántas organizaciones tenían perfiles que no eran de researchers especializados, sino de personas que hacen research, pero también hacen alguna otra actividad de diseño, de UX writing, de CX, etcétera, vemos que el 61% de los respondentes nos dijo que efectivamente esas personas están en su organización. Bien. Entonces tenemos 61% de las organizaciones de los respondentes en las cuales hay personas que se dedican a realizar research de forma secundaria, ¿bien? No hacen research como función laboral principal, sino hacen research como función laboral secundaria. Y esto implica que para la mayoría, de hecho, de las organizaciones, esta es la situación, ¿bien? Tenemos un mix de researchers especializados en research, muy poquitas organizaciones haciendo research ops, y la mayoría de las organizaciones incorporando ese mix de especialistas en research, también otras personas que hacen research dentro de la organización con otro perfil que no sea researcher.
Y para estas people who do research, para estas personas que hacen research, queríamos entender cuál era el volumen, y acá ya estamos hablando de volúmenes mucho más importantes. Bien, y esto le da importancia mucho a lo que hablaron los equipos y los presentadores y los speakers hoy de la importancia del Research Ops. Justamente porque tenemos muchísimas personas dentro de las organizaciones haciendo research, bien, que no son personas especializadas en research. Y está perfecto, porque obviamente eso es, si hay una necesidad de la organización para que eso se realice, obviamente se va a hacer, pero lo ideal sería que se haga con una estructura de trabajo y con una estructura de soporte por parte de una operación, justamente, o por parte de un equipo de Research Ops, que como veíamos antes, existe todavía en muy, muy pocas organizaciones dentro de la TAM. Tenemos un volumen de personas que realizan research muy importante. De hecho, entre más de 5 personas realizando research, tenemos al 50% de los respondentes. Queríamos entender también un poco cómo se hace research en la TAM. Bien, qué técnicas utilizan los researchers o las personas que hacen research en la TAM. Y para sorpresa, en este caso sí, de absolutamente nadie, la técnica más utilizada, de hecho reportada por el 86% de los participantes como que la utilizan, esto es una respuesta múltiple, son las entrevistas. Bien. Entonces, las entrevistas siguen siendo la técnica primordial para realizar research dentro de la TAM, seguidas de las encuestas, obviamente para tener el factor cuantitativo, y del usability testing moderado. Eso es lo que yo llamaría el Big Three. Bien, las tres grandes técnicas: entrevistas, encuestas y usability testing moderado, con las cuales se realizan research en la TAM. Porque si vamos a la cuarta, ya van a ver que tenemos una caída muy, muy significativa del 22% en las personas que ejecutaron esa tarea. Bien, que ya estamos hablando de car sorting, usability testing no moderado, A/B testing, focus groups, y ya empezamos a tener caídas muy significativas. Entonces tenemos realmente tres técnicas que son utilizadas por la gran mayoría de los researchers a nivel de la TAM: entrevistas, encuestas y usability testing moderado, y luego ya cae mucho el uso, bien, y la aplicación de otras técnicas alternativas de research que realmente le pueden sumar mucho para proyectos que tengan otras características. Cuando pasamos a preguntarle a los researchers cuál era el dominio que tenían de estas técnicas, vemos de vuelta, y esto está ordenado en base a la calificación muy alto a muy bajo en cuanto al dominio de esa técnica específica, y vemos que la de dominio más alto, bien, con el rojo más profundo, el naranja más profundo, es entrevistas, seguido de encuestas, seguido de usability testing moderado. Es decir, no solamente son las más usadas, sino que son por lejos las que los researchers se sienten más confortables realizando, se sienten más cómodos realizando ese tipo de técnicas. Y después de ahí realmente baja mucho. Tenemos menos del 30% de researchers respondiendo que se sienten cómodos utilizando técnicas como usability testing no moderado o indagación contextual, es decir, técnicas de campo. Bien, entonces acá vemos que también hay una necesidad, como comentaba antes, de la necesidad de profesionalización, hay una necesidad de poder ampliar el toolkit, bien, de ampliar las herramientas y las técnicas a las cuales tienen acceso y que ejecutan los equipos de research en la TAM. Bien, porque realmente nos estamos quedando mucho en tres técnicas que son técnicas obviamente muy útiles y universales, pero que representan un abanico de posibilidades limitados. Bien, por ejemplo, entre las tres técnicas principales no hay ninguna técnica de campo. Bien. Entonces, si quiero tener un mejor entendimiento contextual, bueno, el dominio de esas técnicas parece mucho menor. Y queríamos, algo que se habló muchísimo, y lo hablaron varios speakers hoy, era de cómo probar el ROI del research. De hecho, muchas de las preguntas iban orientadas a este lado: cómo calculo, cómo calculo el impacto del research o el impacto de UX en el beneficio del negocio, bien, cómo tener este retorno de la inversión y calcular el retorno de la inversión del research, cómo hacemos para calcularlo. Bueno, y acá tenemos algunas noticias. Si hablamos primero del convencimiento interno de la importancia del research, bien, de cara a la propia organización, la calificación que estamos dando es solamente para el 16% de los researchers. Califican como muy alto el convencimiento que tienen sus stakeholders, que tienen sus contrapartes dentro de su propia organización. Bien, como muy alto, este convencimiento sobre la importancia del research. Para la gran mayoría de los researchers, este convencimiento lo calificaron como medio. Bien, es decir, todavía hay un gran trabajo para hacer a nivel de la TAM de convencimiento hacia adentro de la organización de la importancia del research. Bien, y eso está muy vinculado con mostrar los resultados del research. Entonces les preguntamos a los participantes
cómo medían o cómo evaluaban el impacto del research, cómo calculaban este retorno de inversión o estas métricas para evaluar si el research impactó o no en la organización. Para sorpresa, no de muchos, el 28% todavía no mide de ninguna forma el impacto del research. Bien, más de 1 de cada 4 researchers nos reportaron en nuestra organización no se mide el impacto del research. Bien, y espero que si varias de las personas que respondieron eso van a estar a lo largo del evento del día de hoy, se puedan llevar algunas herramientas justamente para poder empezar a tener iniciativas de medición del impacto del research, porque es muy importante, cara a lo que veíamos antes, de que efectivamente podamos vender el research internamente, tener lo que se llama el buy-in del research. Bien, si no mostramos esos resultados, si no medimos ese impacto, va a ser muy difícil poder tener ese convencimiento interno para la organización. Entonces ese 28% que todavía no mide el impacto del research, bueno, es muy importante y podría ser un muy buen objetivo para 2025 abordar ese camino, bien de medición de ese impacto, de medición de ese research. Pero hay otras personas y otros researchers que por suerte sí lo están viendo dentro de sus organizaciones. Vemos que la forma principal para medir el impacto del research es a través de KPIs, de Key Performance Indicators y de métricas cuantitativas. Bien, lo cual está muy bien porque vincula, si son métricas vinculadas al negocio, nos permiten trazar el ROI. Bien, pero vemos que muy pocos, si bien tienen las métricas cuantitativas, muy pocos terminan haciendo el paralelismo entre esa métrica cuantitativa y el retorno de la inversión monetario. Bien, que vemos que solo el 21%, bien, vincula esas métricas cuantitativas al ROI del negocio. Bien, y muchos todavía researchers están midiendo el impacto del research mediante feedback interno. Bien, es decir, dentro de la organización están enviando encuestas, están haciendo entrevistas dentro de la organización para tener un feeling y un feedback interno, bien que puede ser cuantitativo o cualitativo, de ese research que se está realizando, como otras personas en la organización ven ese research. Bueno, entonces, ¿qué desafíos nos encontramos de cara a 2025 y cuál es la perspectiva que tienen los researchers sobre lo que viene para el research en la TAM? Primero que nada, ¿cuáles son los desafíos? Empecemos por allí. Bien, y estos son los principales aspectos, esta también es una pregunta de respuesta múltiple, bien, que los respondentes nos reportaron como desafíos principales. El principal de todo, reclutamiento. De vuelta, no es una sorpresa, el reclutamiento suele ser desafiante. En la TAM, por cosas que incluso comentaban los chicos del BCP en la charla anterior, es aún más desafiante por temas de inseguridad, por tema de miedo a estafas, por tema de dificultad de encontrar esos usuarios, bien, por tema de distribución geográfica, etcétera, es desafiante. Entonces, para el 51% de los respondentes, efectivamente, el reclutamiento es un problema o es un desafío al menos. Bien. Y la segunda es justamente vinculado a lo que veíamos recién, comunicar internamente el valor del research. Bien, 50% reporta que tiene un desafío en poder mostrar hacia su propia organización cuál es el valor del research. Bien, luego ya empezamos a tener otros desafíos que también son relevantes, como el costo económico que tiene de cara a la organización el research, bien, y el research percibido al menos como algo costoso para la organización. Y esto por ahí es muy vinculado con comunicar el valor, obviamente, porque si comunicamos bien el valor, el costo percibido de ese research de cara a la organización es menor, bien, o al menos está más justificado. Entonces, el 42% finalmente también comentó por elección, contratación y uso de plataformas, bien, que tiene su complicación dentro de la TAM por poder restricciones, por poder disponibilidad de esas plataformas, etcétera. Otra cuestión que queríamos traer como perspectiva futura tiene que ver con el uso de inteligencia artificial. Entrábamos antes en una conversación con el tema de synthetic users, que es un uso posible de inteligencia artificial dentro de lo que es research, y le preguntamos a los participantes si estaban utilizando hoy o planeaban utilizar inteligencia artificial dentro de su rol como UX researcher o dentro de su trabajo de research. Y 69%, lo cual es algo em, muy positivo, bien, indicó que ya utilizaban y ya están utilizando inteligencia artificial dentro de su proceso de research. Bien, entonces 69% dice ya estar utilizándola. Un 26% dice que actualmente no lo están usando, bien, pero que piensan utilizarlo, bien, que tienen planes de empezar a utilizarlo. Y solo un 2% dice que no lo están utilizando y no planean utilizarlo.
Bien, es decir, la mayoría de las personas que realizan research para la TAM tienen una perspectiva de ya estar utilizando research, ya han empezado en este proceso de incorporación de la inteligencia artificial al research, y si no lo han hecho todavía en sus organizaciones, están trabajando o tienen perspectiva de hacerlo en el corto plazo. Pero una cosa es usar research, usar inteligencia artificial, y otra cosa es cómo usamos esa inteligencia artificial, obviamente, ¿no? Y entonces queríamos entender cuáles eran los usos principales que los researchers dentro de la TAM y las personas que hacían research dentro de la TAM le daban a la inteligencia artificial. ¿Bien? Y tenemos que el principal, 70%, esto es otra respuesta múltiple, 70% de los respondentes nos comentan que lo utilizan para redactar guías de entrevista. Bien. Y también lo utilizan muchísimo, 68%, para lo que es transcripción. Bien. Transcribir sesiones, entrevistas, usability testing moderado, bien. Entonces, lo que es redacción y transcripción es lo más utilizado, bien. Es para lo que más se utiliza inteligencia artificial dentro del research para la TAM. Y vemos que bajamos bastante cuando ya estamos hablando de análisis. Es decir, la inteligencia artificial hoy en día se utiliza mucho más como herramienta de redacción y de transcripción que como herramienta de análisis, tanto ya sea cuantitativo o cualitativo. Vemos que para ambos el porcentaje es alrededor del 50%. Bien, entonces tenemos realmente un uso importante del research para lo que es tareas más operativas y un poco lo que sería disminuir la carga operativa que tiene el researcher. Ok, voy a utilizar la inteligencia artificial para disminuir el esfuerzo que me lleva a redactar una guía, bien, redactar unas consignas, redactar una entrevista, bien, una guía de la entrevista. O transcribir eso que también me puede llevar mucho tiempo porque tengo que, si lo tengo que hacer manualmente y no lo hago a través de inteligencia artificial, tengo que visualizar de vuelta la grabación, ver de vuelta el video y realizar la transcripción. Entonces, realmente esto es algo que se está utilizando hoy en día más la inteligencia artificial como una forma de ahorrar tiempos en el formato de trabajo dentro del researcher, más que como una forma de agregar valor de análisis. Y por último, y queríamos, antes de pasar a algunas conclusiones generales, quería cerrar con esta pregunta que me parece que es muy interesante. Les preguntamos a los participantes de la encuesta si pensaban que el Research UX seguiría siendo una parte clave de su rol laboral para los próximos 10 años. Bien, hicimos una escala de nivel de acuerdo, bien, siendo uno que están totalmente de desacuerdo y 7 que están totalmente de acuerdo, y vemos que que el 49%, porcentaje muy alto de respondentes, nos indican que están totalmente de acuerdo en que el Research UX va a seguir siendo una parte clave dentro de su rol laboral para los próximos años, para los próximos 10 años. Bien. Entonces, esto nos indica que realmente la perspectiva dentro de lo que es UX Research es que la disciplina no solamente va a seguir creciendo, sino que va a seguir siendo relevante en los años que vienen, más allá de todo lo que venimos hablando de cómo se implementa inteligencia artificial o no. Bien, hablábamos un poco que el tema de synthetic users. Bien, para la mayoría de las personas que realizan research dentro de la TAM, el research va a seguir siendo muy importante y va a ser una parte clave, y esa es la palabra clave, justamente clave de su rol laboral, bien, para los años que vienen. Entonces, quería quedarme con ese mensaje de que más allá de todos los cambios que están pasando por la disciplina y en general en el mundo UX, realmente la perspectiva es una perspectiva de el research va a seguir siendo muy relevante, bien, y el research va a seguir siendo un aspecto clave del rol de los profesionales UX. Algunas conclusiones generales que se desprenden un poco de la información y de las respuestas que vimos y los resultados que vimos a la encuesta. Primero, en cuanto al contexto laboral, si bien el Research UX se está profesionalizando en la región, bien, es importante algo que estamos viendo de que el Research Ops todavía tiene un alcance muy limitado. ¿Y esto qué implica? Que la estructura organizacional de las empresas, incluso empresas grandes como son las empresas de las cuales respondieron los participantes de esta encuesta, siguen sin tener una estructura de research, bien, a través de un Research Ops claro, bien, y ejecutado dentro de un área específica o dentro de profesionales específicos de Ops. Y esto está realmente complicando la labor de personas que realizan research sin que sea
su rol principal, ¿bien? Porque necesitan de ese soporte adicional de Research Ops y no lo están obteniendo. Bien, y por lo que vemos es algo que todavía es muy minoritario dentro de las organizaciones de la TAM. Entonces esperamos que eso sea algo que vaya creciendo en los años que vienen y esperamos que en la encuesta del 2025 y 2026 y todos los años futuros esto sea una tendencia que se vaya solidificando la tendencia de la implementación de Research Ops, porque realmente con el volumen de personas que realizan research dentro de las organizaciones es cada vez más necesaria. Luego, en cuanto a formación, vemos que hay limitaciones. Bien, la formación autodidacta está bastante presente o formación mediante cursos especializados, pero muy específicos que dan herramientas tal vez iniciales, que son importantes obviamente, pero son muy iniciales del research. Y esto justamente lo vinculo con las técnicas utilizadas. Bien, al ser una formación que todavía es muy inicial, a nivel regional y que tal vez carece de una oferta de formalización, de formación especializada, eso implica que las técnicas que se utilizan están muy agrupadas en esas tres técnicas que veíamos de entrevistas, encuestas y usability testing moderado, como las tres técnicas que dominan todo el research a nivel de la TAM. Y no siempre los researchers tienen la formación como para ver eh, conocido y saber cómo utilizar otras técnicas que pueden ser muy relevantes para proyectos específicos. Bien, entonces es necesario para la región empezar a trabajar y los insto a ustedes como researchers y como personas que se dedican, ya sea primordialmente o lateralmente al research, que empiecen a buscar esa formación más específica en herramientas que puedan ser de mayor complejidad. Bien, de research. Sé que a veces es algo complicado, sé que no siempre es algo que es inmediato al rol que ustedes ya están realizando hoy en día, pero les va a dar una caja de herramientas, un toolkit, un toolbox de herramientas mucho más amplio y un abanico de oportunidades mucho más amplios para realmente ajustar la técnica al proyecto que necesitan y no usar siempre la misma técnica porque es la técnica que ya conocemos y la técnica que sabemos cómo usar. Bien, eso nos va a dar resultados que no van a ser óptimos y va a terminar empeorando lo que podemos mostrar de output del research, que impacta con lo, o justamente se vincula con el siguiente punto que quería traer, que es cómo medimos el impacto del research UX. Bien, buena noticia, la mayoría está midiendo el impacto del Research UX. Mala noticia, 28% todavía no lo está ni siquiera midiendo. Es un número importante, 28% para no estar midiendo el impacto del research. Bien, es una iniciativa que deberíamos abordar con iniciativa urgente para poder lograr que internamente tengamos un mayor buy-in de ese research y que podamos conseguir, además, entender y optimizar cómo ejecutamos ese research. Bien, entonces tenemos que medir el impacto del research que realizamos. Finalmente, quería concluir con dos puntos adicionales. Uno que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial. Bien, realmente se ve que la mayoría de investigadores, la mayoría de researchers ya están utilizando inteligencia artificial dentro de sus procesos. Bien, pero todavía en tareas, como decíamos antes, muy operativas. Bien, realmente es un desafío, pero que se puede lograr ir hacia un research donde incorporemos la inteligencia artificial como un mecanismo que nos permita mejorar y optimizar nuestro análisis de la información. Bien, que nos permita mejorar y analizar los insights que obtenemos, no solamente como si fuese un asistente virtual que le vamos a decir, ok, quiero que me redactes este informe, quiero que me redactes esta guía, quiero que me hagas un análisis, perdón, que me hagas una transcripción de estas entrevistas. Esa es una visión muy operativa de la inteligencia artificial. Hoy en día con las herramientas que están disponibles podemos ir a una implementación que tiene que ser estructurada. No estoy diciendo que tenga que ser así a lo loco, a lo general, sino que hay que ir bajo un proceso, conectando de vuelta con la importancia de Research Ops, en la cual podamos estructurar el research utilizando herramientas de análisis que nos dé la inteligencia artificial. Bien, y esto lleva su tiempo y lleva su optimización de esas herramientas. Finalmente, en cuanto a los retos del el research bien UX, yo creo que hay un solapamiento muy fuerte de los desafíos, es decir, son desafíos que están, hay muchos desafíos todos al mismo tiempo, por decirlo de una forma, bien, pero hay un desafío muy importante de reclutamiento y hay un desafío muy importante de comunicación interna del research. Si van a llevar iniciativas para el 2025, están pensando en iniciativas que pueden llevar a sus organizaciones, les recomiendo enfocarse en estos dos desafíos, enfocarse en cómo pueden optimizar el reclutamiento, cómo pueden mejorar el reclutamiento. Bien, cómo pueden apoyarse si tienen Ops en su organización en el equipo de Ops, si no tienen Ops, cómo pueden al menos armar un proto formato de reclutamiento que les permita esto estandarizarlo y llevarlo a un mecanismo mucho más regular de reclutamiento y además que se
realmente vinculado a lo de antes de mostrar el valor del research, que empecemos a trabajar mucho en la comunicación interna con los stakeholders, ¿bien? Si no comunicamos el valor del research es muy difícil de percibir. No es algo que es inmediatamente obvio. Entonces es muy importante que lo podamos comunicar en la organización. No solamente que para eso es importante medir, sino que es muy importante armar esos espacios de comunicación. Bien, los desafíos los reto a todos ustedes a que busquen esos espacios de comunicación con los stakeholders, bien, ya sea espacios cortos que logren sintetizar, bien, ya sea los findings, ya sea las métricas, en cosas que puedan comunicarle al equipo con simplicidad, con simpleza. Bien, porque si no, va a ser muy difícil eso de comunicarlo dentro de la organización y por lo tanto va a ser difícil lograr buy-in interno. Es un poco lo que quería traerles como producto y vienen algunas conclusiones que tuvimos a partir de este informe. Creo que hay algunas preguntas. Sí, hay preguntas, voy a ir abordando esas preguntas, pero antes que nada, sí algo que quiero aclarar, sepan que vamos a enviar el informe completo, bien, a todos los participantes, el informe completo de resultados y algunos cruces adicionales de resultados producto del informe completo. Bien, creo que la tengo en pantalla y la tengo conmigo a Sofía Quiodo, que también le quería agradecer mucho por todo el aporte que ella está haciendo el día de hoy como administradora y host del evento para toda la parte técnica. Sofi, si te parece, me podrías leer las preguntas, bien, que quedaron Dale. abiertas y las vamos respondiendo. A ver, hay algunos comentarios directamente, pero una persona anónima pregunta, la mayoría de encuestados tiene 2, 3 años de experiencia en UX Research, pero a su vez la mayoría de encuestados son ya senior o líderes de equipo. ¿Cuál sería tu análisis al respecto? Muy buena pregunta. Mi análisis ahí es la pregunta de la cantidad de años de experiencia y la pregunta de rol no van de mano en mano, porque los años de experiencia eran años de experiencia específicamente ejecutando research. Es muy buena esa pregunta. Entonces, ¿eso qué es lo que nos dice? Que tenemos perfiles que no venían de research, que venían tal vez de diseñador UX. Bien, esa persona empezó a hacer research, supongamos, hace 3 años, pero como ya venía con una carrera de diseño UX, bien, llegó a Senior Researcher, bien, entonces ya es Senior Researcher en los pocos años que tiene ejecutando UX Research particularmente, pero tal vez ya venía de un rol donde venía realizando o venía vinculado al mundo UX. De hecho, es el caso particular, por ejemplo, de varios de los speakers que tuvimos el día de hoy. Todas personas que son lead o jefes de área, bien, pero que no tienen tanta experiencia o años de experiencia específica ejecutando research. 3, 4 años, 2 en algunos casos, pero ya venían con una experiencia muy importante, bien, en roles de UX, tal vez en otros roles de UX. Muy buena pregunta. Y me parece que revela un poco esta transición que tenemos de que el researcher no arranca generalmente como researcher. Bien, que el researcher, el que termina siendo UX researcher, arranca en otro perfil muy probablemente, generalmente en un UX generalista o diseñador UX UI y luego pasa a un perfil especializado. Son muchísimos esos casos. Otra pregunta de Leña es, ¿qué hace un Research Ops? Bueno, es una pregunta más para Sebastián, bien, pero Sí, claro, capaz que voy a me lo intentar después. responderla ahí un poco. Eh, la idea de Research Ops, y por eso lo traemos a colación, es darle estructura a los equipos de research. Bien, la idea de Research Ops es que los equipos de research, las personas que ejecutan el research, es decir, que hacen la investigación, que hacen las encuestas, que hacen las entrevistas, etcétera, tengan un esquema de trabajo. Bien, tengan una forma de decir, ok, el input, bien, lo que voy a tomar va a tener este formato y el output, lo que voy a obtener del research, ya sea informes, presentaciones, etcétera, va a tener este formato. Eso facilita y reduce mucho los tiempos de procesamiento, los tiempos de análisis, reduce la fatiga y carga del equipo de investigación, porque obviamente no tiene que estar preocupándose por darle un formato a la investigación, sino que ese formato ya viene dado. Bien, entonces es un poco el rol de Ops que entiendo que, y por lo que veíamos mismo es común que esta sea una pregunta porque veíamos que en muchas organizaciones es un rol, en la gran mayoría de las organizaciones es un rol que todavía ni siquiera existe. Bien, entonces es un rol muy útil para equipos de investigación, que equipos de investigación puedan hacer su trabajo de forma más efectiva. Otra pregunta de Lucio
Quincio, es, ambos desafíos que planteas no están determinados por el nivel de madurez de la organización en donde investiga. Por ejemplo, Sí, PIOs que lo único que quieren es solo lanzar features sin una estrategia. perfecto. 100%. Eso es lo que nosotros llamamos una feature factory. Bien, una feature factory es una organización que es muy común también en software factories, bien, que sean también feature factory. Feature factory es un término que se acuñó, básicamente es una fábrica de features, de funcionalidades, donde el rol del equipo de producto es sacar la mayor cantidad y generar la mayor cantidad de funcionalidades nuevas, de agregarle funcionalidades al producto lo antes posible. Bien, y ahí muchas veces en esa perspectiva se deja de lado el tema de investigación. Ahí el desafío yo diría que es más del lado de tener una batalla de concientización y un rol de concientización de el research como un reaseguro del producto final. Bien, es decir, el rol realmente del research en esos casos es decir, ok, van a desarrollar, el equipo, el PO quiere desarrollar esta funcionalidad. Pero si no corroboramos antes que esa funcionalidad es realmente una funcionalidad requerida por los usuarios, necesaria, que va a tener buena recepción de esos usuarios, vamos a terminar invirtiendo tiempo y dinero de desarrollo en armar una funcionalidad que después por ahí nadie va a usar o va a tener una muy mala recepción. Y eso es un peligro. Eso es un riesgo. Entonces ahí lo que mejor que podemos hacer es plantear esta comunicación interna del research como una forma lo más rápido posible que podemos estructurarlo de validar esas hipótesis de trabajo. Bien, y de tener ese reaseguro de, ok, lo que realmente se va a luego desarrollar y va a ir a producción, va a ser algo que los usuarios requieren y que va a presentar una buena experiencia general de usuario. Bien, para no pasar por estas situaciones que son muy comunes en este tipo de organizaciones con una visión de Feature Factory, donde se sacan un montón de funcionalidades nuevas constantemente y muchas quedan a lo largo del camino descartándose, bien, o no funcionando, porque no se hizo el research correspondiente para validar. Después hay más que nada es una reflexión de una persona anónima que dice que coincide en el fortalecimiento de la formación. Hoy son muy generalistas las que existen. Muchos colegas buscan formación en técnicas, metodologías más específicas, cuali o cuantitativas, y para eso la oferta es poco o nada. Sí, comparto un poco lo que traíamos. No es solamente porque no se esté buscando por parte de los researchers esas opciones de formación, sino que muchas veces son opciones de formación que en español son muy poco disponibles. Un poco es lo que incentivó a la realización de este evento y hacer un evento específico de research, de UX Research, es la falta a veces de especificidad que hay en la formación de research, producto de que se toman o se tienen que tomar formaciones de afuera, que generalmente o están en inglés o tienen precios que son obviamente para lo que es Latinoamérica muy complicados de acceder, ¿bien? O no, o son formaciones muy generalistas que cuesta llegar a algo de profundidad. Por eso realmente, y durante yo el resto de las charlas lo iba viendo, de muchas preguntas iban por el lado de dónde hay bibliografía en español, cómo puedo profundizar o por dónde puedo profundizar, o dónde hay formación de este tipo en español. Realmente es un desafío y es un desafío que tenemos que abordar como región si queremos avanzar en research y no quedarnos consumiendo contenido que viene 100% por fuera de la TAM y que tiene todos esos desafíos que decíamos de idioma, de costo, de disponibilidad, etcétera. Comparto 100%. Otra pregunta de Leña, perdón, que consulta que ya viene de publicidad, investigación de mercado, pasó a User Research, pero es un rol casi inexistente en su país. ¿Qué le recomendás para continuar y desarrollar su carrera? Me encantaría ahora saber cuál es el país. Em, No lo especifican. No hay problema. La cuestión es si es algo muy, digamos, complicado de encontrar dentro de ese mercado, también hay que entender que probablemente los requerimientos para un UX researcher dentro de ese mercado también sean distintos o tal vez sean requerimientos de menor complejidad. Bien, para mí la formación más clave es primero empezar a entender por su importancia, obviamente, todo lo que es lo cualitativo, bien, y irse especializando en research cualitativo, que no sea solamente entrevistas y que no sea solamente usability testing moderado, bien, incorporar algo de capacidad de poder realizar research de campo. El research de campo es muy importante. Nosotros venimos somos de países, entonces aquí somos de una región que tiene fuertes particularidades de cuestiones de temas de seguridad, temas de complejidades culturales, temas de diversidad cultural. Venimos de una región que realmente tiene muchos desafíos en cuanto a eso. Y esos son desafíos y son particularidades del research que se observan de la mejor forma en el campo.
Bien, y son cuestiones que necesitamos tener el contexto de uso de los usuarios, justamente del producto digital. Sin ese contexto de uso, obviamente no estoy diciendo y no estoy renegando de usar usability testing moderado remoto, usándolo a través de cualquier plataforma y compartiendo pantalla con el usuario. Eso tiene su rol, tiene su uso, tiene su utilidad y me parece perfecto, pero es muy importante también tener en cuenta la parte eh, del contexto de uso. Y eso lo vamos a obtener solamente si salimos al campo a hacer research. Y es realmente research donde mismo lo muestran los resultados de esta encuesta, es research donde hay muy poca especialización y falta mucha más formación por parte de los researchers a nivel general. Y en nuestra región es muy importante. Así que diría que es un buen lugar para comenzar. Y eso sería todo, Lu. Después sí comentar nuevamente que el informe lo van a recibir, porque volvió a surgir la pregunta, así que se queden tranquilos que van a poder acceder al estudio y los resultados. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por la pregunta. No terminamos el evento.